¿Quién fue el narco más peligroso de todos los tiempos? Piénsalo por un segundo. ¿Fue el que acumuló una fortuna tan absurda que literalmente no sabía dónde guardar el dinero? ¿El que ordenaba asesinatos como si estuviera moviendo piezas en un tablero? ¿O el que tuvo el poder suficiente para poner en jaque a presidentes, jueces, policías y a países enteros? Porque cuando hablamos de los capos más temidos de la historia, no estamos hablando solo de drogas. Estamos hablando de poder, de guerra, de imperios construidos con sangre. En este video vas a conocer a los criminales que no solo movieron toneladas de cocaína, heroína o metanfetamina, sino que transformaron ciudades en campos de batalla, infiltraron gobiernos, compraron voluntades y desataron conflictos que dejaron miles de muertos. Algunos gobernaban con violencia brutal, otros con inteligencia fría y estratégica. Unos buscaban fama, otros preferían que nadie supiera siquiera cómo era su rostro. Desde el hombre que llegó a ser uno de los más ricos del planeta, con una fortuna comparable a la de magnates empresariales, hasta el líder silencioso que convirtió el narcotráfico en una maquinaria global casi invisible, operando desde las sombras mientras el mundo miraba hacia otro lado. Aquí no solo veremos cifras, veremos atentados, fugas imposibles, traiciones, guerras entre carteles y decisiones que cambiaron el destino de millones de personas. Pero hay algo aún más inquietante. El más peligroso no siempre fue el más violento, ni el más mediático, ni el que aparecía en todos los titulares. A veces el verdadero poder estaba en el que nunca hablaba, en el que nunca presumía, en el que nunca aparecía, pero movía todo desde atrás. Quédate hasta el final. Porque el último de esta lista fue tan discreto, tan estratégico y tan paciente, que durante años nadie sabía realmente quién mandaba. Y cuando finalmente entendieron su nivel de influencia, ya era demasiado tarde. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo historia criminal, es el lado más oscuro del poder. El líder del cartel de Medellín y uno de los narcotraficantes más temidos del siglo XX. Durante los años 80, convirtió el tráfico de cocaína en una industria multimillonaria que enviaba toneladas de droga a Estados Unidos y Europa cada semana. Desató una guerra directa contra el Estado colombiano cuando intentaron extraditarlo. Ordenó atentados con bombas, asesinatos de jueces, policías, periodistas y candidatos presidenciales. Su estrategia era clara: sembrar terror para doblegar al gobierno. La violencia alcanzó niveles extremos, con explosiones en ciudades y el derribo de un avión comercial en 1989. Llegó a acumular una fortuna estimada en decenas de miles de millones de dólares, al punto de aparecer en la lista de los hombres más ricos del mundo según revistas económicas de la época. Pero su imperio no solo se basaba en dinero, sino en una red de corrupción, miedo y lealtades compradas que mantuvieron a Colombia en una de las etapas más sangrientas de su historia. Ex líder del cartel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más influyentes del mundo en las últimas décadas. Bajo su mando, la organización se convirtió en una red internacional que enviaba cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos, Europa y Asia, utilizando rutas sofisticadas por tierra, mar y aire. Su nombre se volvió legendario no solo por el tamaño de su imperio, sino por sus espectaculares fugas de prisión. En 2001 escapó de una cárcel de máxima seguridad en México y en 2015 volvió a huir a través de un túnel de más de 1 kilómetro construido bajo su celda, equipado con iluminación y ventilación. Estas evasiones alimentaron su imagen casi mítica. Sin embargo, tras años de persecución internacional, fue capturado nuevamente y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Su historia marcó una era en el narcotráfico moderno y evidenció el enorme poder y alcance global del cartel de Sinaloa. Conocido como el Señor de los Cielos, fue uno de los narcotraficantes más poderosos y estratégicos de los años 90. Su apodo no era exageración. Construyó una impresionante flota de aviones privados con los que transportaba toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México y Estados Unidos, revolucionando la logística del narcotráfico en esa época.
A diferencia de otros capos más mediáticos y violentos, Carrillo Fuentes operaba con un perfil relativamente bajo, enfocándose en expandir rutas, alianzas y estructuras financieras. Su organización llegó a generar miles de millones de dólares, consolidándolo como una figura clave en la transición del poder del narco colombiano hacia los carteles mexicanos. En 1997 murió tras someterse a una supuesta cirugía plástica para cambiar su apariencia y evitar ser capturado. Su fallecimiento estuvo rodeado de misterio, alimentando teorías y rumores durante años. Incluso después de su muerte, su legado marcó una nueva etapa en la historia del narcotráfico internacional, conocida como La Madrina o la Viuda Negra. Fue una de las figuras más temidas del narcotráfico en las décadas de 1970 y 1980. Pionera en establecer rutas de cocaína entre Colombia y Estados Unidos, convirtió a Miami en uno de los principales epicentros del tráfico durante esa época. Se le atribuyen cientos de asesinatos, muchos ejecutados bajo órdenes directas suyas. Fue una de las primeras en implementar el uso de sicarios en motocicleta para cometer homicidios rápidos y escapar con facilidad, una táctica que luego sería replicada por otros carteles. Su estilo era frío, calculador y extremadamente violento. Blanco no solo construyó un imperio criminal en un entorno dominado por hombres, sino que impuso respeto a través del miedo. Su legado quedó marcado como uno de los capítulos más sangrientos del narcotráfico en Estados Unidos. Cofundador y figura histórica del cartel de Sinaloa, fue considerado durante décadas uno de los capos más enigmáticos del narcotráfico. A diferencia de otros líderes que buscaban poder mediático o demostraciones públicas de fuerza, el Mayo construyó su influencia desde el silencio, manejando alianzas, rutas y estructuras financieras con extrema discreción. Mientras otros jefes eran capturados o asesinados, él logró mantenerse activo durante gran parte de su carrera criminal, evitando detenciones y operando con un perfil bajo. Su estrategia se basaba en la negociación, la paciencia y el control interno, más que en la exposición o el espectáculo. Esa capacidad de mantenerse en las sombras, incluso cuando su organización era una de las más poderosas del mundo, lo convirtió en una de las figuras más misteriosas y estratégicas del narcotráfico contemporáneo. Conocido como el jefe de jefes, fue una de las figuras más influyentes en la historia del narcotráfico en México. Durante los años 70 y 80, consolidó el Cartel de Guadalajara, considerado el primer gran cartel mexicano con estructura nacional organizada. Más que un simple traficante, Félix Gallardo fue un estratega. Estableció alianzas con productores sudamericanos y creó una red de distribución hacia Estados Unidos que sentó las bases del modelo que después adoptarían otros carteles. Su capacidad para coordinar territorios y líderes regionales permitió una expansión sin precedentes en ese momento. Tras su captura en 1989, el poder que concentraba comenzó a fragmentarse, dando origen a varios de los carteles que dominarían México en las décadas siguientes. Por eso, muchos lo consideran el arquitecto del narcotráfico moderno en el país, cofundador del Cartel de Guadalajara y una de las figuras clave del narcotráfico en México durante los años 80. Fue parte del grupo que consolidó las primeras grandes rutas de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos, sentando las bases de las organizaciones que dominarían el país en décadas posteriores. Su nombre quedó marcado internacionalmente tras el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. El caso provocó una fuerte crisis diplomática entre México y Estados Unidos, y desencadenó una de las mayores operaciones de presión internacional contra el narcotráfico en ese momento. Fue arrestado ese mismo año y pasó décadas en prisión. Su historia se convirtió en un punto de inflexión en la cooperación bilateral contra el crimen organizado, y su figura quedó asociada a uno de los episodios más delicados en la lucha antidrogas en América del Norte. Líder del Cartel del Golfo a finales de los años 90 y principios de los 2000, fue una de las figuras que transformó el narcotráfico en México hacia un modelo más violento y militarizado. Bajo su mando, la organización fortaleció sus rutas hacia Estados Unidos y consolidó su control en la frontera noreste del país. Su movimiento más decisivo fue reclutar a exintegrantes de fuerzas especiales del ejército mexicano para que actuaran como su brazo armado. Ese grupo, que más tarde sería conocido como los Zetas, introdujo tácticas militares, entrenamiento especializado y un nivel de brutalidad que marcó una nueva etapa en la guerra entre carteles.
En 2003 fue capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Su estrategia de militarización no solo cambió la dinámica del Cartel del Golfo, sino que también influyó en la evolución del crimen organizado en México durante las décadas siguientes. Conocido como el Lasca, fue uno de los fundadores y principales líderes de los Zetas, organización que surgió como brazo armado del Cartel del Golfo antes de independizarse. Exintegrante de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, trasladó su entrenamiento militar al mundo del narcotráfico, elevando el nivel de organización y violencia. Bajo su liderazgo, los Zetas implementaron tácticas de guerra, disciplina paramilitar y una estrategia de expansión agresiva por varios estados de México y Centroamérica. Su grupo diversificó actividades hacia secuestros, extorsiones y tráfico de personas, además del narcotráfico, consolidando un modelo criminal más amplio y estructurado. La reputación de extrema violencia que rodeó a la organización durante su mando marcó una etapa particularmente intensa en los conflictos entre carteles. Su figura quedó asociada a la militarización y radicalización del crimen organizado en la región. Conocido como el Mencho, es señalado como el principal líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor expansión en la última década. Bajo su mando, el grupo pasó de ser una célula regional a convertirse en una estructura con presencia en múltiples estados de México y conexiones internacionales. El CJNG se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad logística y su confrontación abierta contra fuerzas de seguridad y grupos rivales. En varios episodios, la organización mostró un alto nivel de armamento y coordinación, lo que incrementó su notoriedad y el nivel de violencia en distintas regiones. Por su presunta influencia y alcance operativo, ha sido considerado uno de los capos más buscados a nivel internacional. Su figura representa la nueva generación del narcotráfico, marcada por expansión acelerada, diversificación de rutas y una estructura altamente organizada. Cofundador y principal líder del Cartel de Cali, fue una de las figuras más influyentes del narcotráfico colombiano en los años 90. A diferencia del estilo violento y mediático de otros capos, su estrategia se basó en la discreción, la infiltración y la corrupción sistemática. El Cartel de Cali logró construir una compleja red de contactos en sectores políticos, empresariales y financieros, lo que le permitió operar con bajo perfil mientras controlaba una parte significativa del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Su modelo priorizaba la inteligencia, el soborno y la infiltración institucional antes que la confrontación directa. Tras su captura en 1995, se reveló el alcance de la red que había tejido durante años. Su liderazgo marcó una etapa distinta dentro del narcotráfico colombiano, menos explosiva en apariencia, pero profundamente estructurada y estratégica. Fue uno de los principales líderes del Cartel de Tijuana durante los años 90 y considerado el brazo más violento de la organización familiar. Bajo su influencia, el grupo consolidó el control de una de las plazas fronterizas más estratégicas entre México y Estados Unidos. Ramón era señalado por ordenar asesinatos selectivos contra rivales, informantes y figuras vinculadas al crimen organizado, lo que le dio una reputación de extrema agresividad dentro del mundo del narcotráfico. La disputa por el control territorial en la frontera generó enfrentamientos sangrientos, que marcaron una etapa particularmente tensa en la región. Su figura quedó asociada a una era de confrontaciones directas y alto perfil mediático, en la que los conflictos entre carteles se intensificaron y elevaron significativamente los niveles de violencia en el norte de México. Fue uno de los socios clave del Cartel de Medellín y una pieza fundamental en la expansión internacional del tráfico de cocaína durante los años 80. De origen colombo-alemán, entendió antes que muchos el potencial estratégico de las rutas aéreas para mover grandes cargamentos hacia Estados Unidos. Legeder logró establecer una base operativa en una isla de las Bahamas, desde donde coordinaba vuelos constantes cargados de cocaína que salían desde Colombia y aterrizaban cerca de territorio estadounidense. Ese modelo logístico permitió aumentar de manera masiva el volumen de droga que ingresaba al mercado norteamericano, fortaleciendo el poder del cartel. Además de su rol operativo, fue conocido por su personalidad extravagante y su discurso político polémico en Colombia. Su captura y posterior extradición a Estados Unidos marcaron uno de los primeros grandes golpes judiciales contra la estructura internacional del Cartel de Medellín. Conocido como el Rey del Opio,
Fue uno de los narcotraficantes más poderosos del sudeste asiático durante las décadas de 1970 y 1980. Operó principalmente en la región conocida como el Triángulo de Oro, ubicada entre Myanmar, Laos y Tailandia, una de las mayores zonas productoras de opio del mundo. Kun Sa llegó a controlar una parte significativa del mercado mundial de heroína, organizando redes de producción, protección armada y transporte internacional. Su organización combinaba estructura militar con control territorial, lo que le permitió mantener influencia durante años en zonas montañosas de difícil acceso. Además de su papel en el narcotráfico, también estuvo vinculado a movimientos armados locales, lo que le dio una dimensión política y estratégica a su poder. Su figura se convirtió en símbolo del narcotráfico en Asia y de la compleja relación entre conflicto armado y economía ilegal en la región. Considerado uno de los líderes del crimen organizado más influyentes del sur de Asia, Dawood Ibrahim es señalado como fundador de la red criminal conocida como D Company. Su organización ha sido vinculada a múltiples actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y contrabando a escala internacional. Con el paso de los años, su influencia trascendió fronteras, estableciendo presuntas conexiones en Medio Oriente, África y Europa. Además del tráfico de drogas, autoridades internacionales lo han relacionado con financiamiento ilícito y acusaciones de vínculos con terrorismo, lo que lo convirtió en uno de los hombres más buscados por agencias de seguridad. Su figura representa la evolución del crimen organizado hacia estructuras globales complejas, donde las operaciones financieras, las redes internacionales y la clandestinidad juegan un papel tan importante como el control territorial.